Sean bienvenidos a una aventura más. Lugares asombrosos, travesías insólitas y otras maneras extrañas de conocer el mundo. Hola amigos, pues el día de hoy traigo un video bastante interesante. Les quiero platicar acerca de que este video va a ser una reseña. Una reseña es algo nuevo que he incluido en este canal, pero es que en serio, compré un libro que me flipó, me ha dejado impactado, la verdad. Les voy a platicar un poco. Para empezar, los libros han sido una fuente de entretenimiento y de traspasar el conocimiento de un humano a otro, dejándolo escrito y plasmado en un libro. Ahora de esta manera se ha transmitido el conocimiento. Y les quiero comentar algo. Mi abuelo decía: en esta vida, hijo, solo podrás aprender de 3 maneras: con libros, a viajes o a golpes. Así que decía, tú eliges cuál. Pero ¿qué les parecería aprender juntas libros y viajes? Y aquí tenemos el libro de Luisito. Lo pudo hacer. Él es un youtuber. La verdad, mis respetos para él, porque es una persona que ha adquirido mucho conocimiento y todo, y nos comparte a nosotros de una manera gratuita por este medio de YouTube que conocemos. Así que un saludo, Luisillo, por si me estás viendo. Gracias y todo, y gracias por este excelente libro. Así que les quiero explicar un poco. Este libro fue una gran compilación por parte de él. Miren, este libro de Luisillo ya muchos lo conocen. Salió hace como 3 meses, en el año de 2019. La verdad es que es un libro que me tardé en comprarlo porque dije, no sé, la verdad a mí casi no suelo leer tipo de libros que no se enfoquen a autoayuda o negocios, así que prefiero comprar otros libros como los que tengo por aquí. Por ejemplo, este de Dale Carnegie, de cómo ganar amigos e influir en la vida de las personas, o otros libros con ese tipo de temática como fueras de serie. Así que para comprar este libro fue como que espera, Fer, no, aún no lo compres, chécalo. Así que dije, no, tengo que comprarlo. O sea, ¿para qué que me cuenten? No, yo lo voy a hacer. Entonces lo leí y inicialmente pues lo tenía como para leerlo para mí, pero después dije, wow, este libro, de seguro muchos antes de comprar un libro quieren saber de qué se trata y si les va a convenir, así como yo. Yo no estaba seguro, pero dije, Luis es un gran youtuber, ha conocido mucho, algo bueno nos tiene que contar. Y no me equivoqué sin duda alguna. Así que dije, vamos a explorar este libro. Lo leí, lo analicé y la verdad es que está bastante padre. Y como les decía, qué mejor aprender en libros y casi viajando, porque les voy a platicar. El libro es como una compilación de cada parte de donde Luisito fue a viajar, de las más buenas. Yo creo que él eligió, ¿sabes qué? Me gustó esto. Pero es un libro en el que lo lees y la verdad no es pesado leerlo, ya que es muy interactivo, tiene imágenes y tiene datos curiosos, fotos de él, fotos que él ha tomado, las añade aquí. Entonces es un libro que no te hace muy tedioso de leer. O sea que yo soy un lector más o menos activo, me considero yo un lector activo. Y pues la verdad lo leí en 2 días. Le dedicaba, no sé, 3-4 horas diarias para leerlo. Así que me tardé, ustedes pónganle 7 horas. Y es un libro que tiene alrededor de 275 páginas. Es que este libro no los va a hacer así como de, es mucho, ¿qué voy a hacer? No, ¿qué voy a hacer? No, para nada, la verdad es que te lo vas a leer así. Y vas a aprender demasiado, vas a conocer creencias de otras personas, porque tú vives aquí, pero no sabes que en el Medio Oriente creen en cosas totalmente diferentes. Así que, Luisito,
excelente libro. Se está vendiendo en un precio bastante accesible. 290, 300 pesos en Sanborns. O sea, es un libro que realmente vale la pena. Y el precio es bastante accesible. Yo digo que por este libro debería estar valorando en más, realmente. Pero el precio lo hicieron para que fuera accesible para ti y para mí. Así que les voy a contar un poco más acerca de este libro para que se animen realmente a comprarlo. Verán, aquí está la pasta. La calidad. Cuando lo abrí dije, oh, esto parece como calidad de una revista de muy interesante de History Channel. O sea, la calidad es impecable. Vean, los colores son muy nítidos, todo. O sea, quiero que vean la calidad en serio que realmente tiene este libro. O sea, es como una revista. Las páginas son de revistas, son de un material bastante bueno. Y pues la información que nos contiene este pequeño libro es bastante buena. Veamos los bloques: el verde, el rojo, el azul, el morado y el amarillo. Así que solo vean la calidad de las imágenes que nos contiene. Vean la calidad de las imágenes que nos contiene. Las cárceles, por ejemplo, es la cárcel en Coyotepe. Los bosques que visitó, el bosque donde las personas en Japón suelen acudir a suicidarse. Muchos lo han de haber escuchado. Lugares muy inhóspitos que él fue a visitar y que realmente son bastante interesantes. Así que por la calidad no se preocupen, viene empastado, viene con una ligera rayita para aquí, para que cuando lo estés leyendo no se haga feo. O sea, es un libro bastante bien pensado y bastante bien diseñado, es lo que quiero resaltar. Así que otra de las cosas es que ¿qué se van a encontrar en este libro? Bueno, para empezar, Luisito en cada lugar que fue a visitar lo pone por capítulos y por bloques, digámoslo así. Ustedes pueden ver aquí que está por colores verdes, rojos, azul, morado y amarillo, ¿ok? Cada sección representa como un bloque, esos colores representan como bloques. Por ejemplo, en los del área verde son lugares abandonados. En esa parte incluye esos lugares como Ordos, que es una ciudad que está en China. Nosotros conocemos que China es una ciudad súper poblada, pero realmente no lo es en esta parte. Esta parte está abandonada y Luisito nos detalla con gran perspicacia de qué hay, qué no hay, qué puedes hacer, lo que pasa en estos lugares. Así que fotos y por qué está abandonado. Entonces el bloque verde es lugares abandonados. Después seguimos con el bloque rojo, que en el bloque rojo son los lugares místicos, en los cuales incluye la India, el templo de las ratas, una cultura que es totalmente adversa a la que nosotros tenemos. O sea, es bastante curioso. En la parte azul son lugares alocados, lugares como Yuan, ¿sí? Es una parte que realmente me gustó mucho y que me gustaría ir a conocer. Es una parte de los lugares alocados, es un lugar donde siembran arroz y son hectáreas y hectáreas de siembras de arroz. Y pues Luisillo nos narra lo que es y lo que hay, fotos, pero que es un lugar donde casi la mayoría, según él, nunca vio ningún rostro joven, porque todos ahí son gente ya grande. Pero fue un lugar muy impresionante, ya que cuando hacen el riego de las plantas de arroz, es interesante y hermoso cómo se ve cuando se pone el sol, cómo alumbra en las partes donde están sembrando el arroz, y como es mucha agua, los colores deslumbrantes, esos colores hermosos que se pueden percibir estando ahí. Entonces creo que ese sería un lugar bastante interesante de ir a conocer, y el buen Luisillo nos los platica aquí. Así que pasamos al bloque morado, lugares embrujados. Esa creo que es una parte que les interesaría mucho por morbosear un poco y indagar. Aquí nos pone muchos lugares como el Coyotepe. Es una cárcel en la cual era una cárcel subterránea donde estaba en una isla, que la verdad es muy interesante. Es que tienen que comprarlo para poder percibir y apreciar esta obra de arte. Realmente me encantó. Y luego tenemos también en esta parte de lugares embrujados está el castillo de Drácula. O sea, y Luis te lo cuenta todo de una manera tan detallada. Y bueno, para la última parte, como ustedes saben, Luisito usa unas palabras que le caracterizan, que
en este bloque, en el bloque amarillo, él agregó lugares perturbadores. Es una parte bastante interesante, creo que fue de mis favoritas, la verdad, este bloque. Pero hay uno en especial, Luisillo lo dejó para el final, porque ustedes saben que el final es de los mejores. Así que este lugar lo tiene en la portada, una parte que es la rueda, es Chernobyl. Él lo dejó para el final, como en su parte de lugares perturbadores. Y como ven, Chernobyl explica a detalle. Ustedes saben que Luisillo lo publica en sus videos y lo comparte con nosotros en YouTube. Pero él agarró y también lo plasmó aquí, pero de una manera más detallada. Ustedes lo pueden leer y pueden encontrar información muy valiosa. Así que, ¿qué más les puedo decir de este libro? Él en cada lugar les incluye como una guía para, si tú quieres ir a visitar ese lugar, él te incluye una guía y te dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Cómo llegar? Te dice, ¿sabes qué? Vas a tomar vas a tomar un autobús, vas a tomar el metro, vas a tomar un tren bala y vas a llegar a tal, o vas a llegar en un avión y así. Él te explica, y en cada lugar que narra en este libro te dice cómo llegar. Otra, dónde comer, para que no llegues desapercibido y todo norteado, puedas llegar correctamente al lugar a donde él te está explicando y a donde tú quieres ir. Ahora, dónde hospedarse, una parte crucial, porque siempre en algunos lugares que son un poco inhóspitos, él narra cómo puedes llegar y a dónde puedes comer, dónde puedes hospedarte, en qué hotel. No sabes, a veces no conocemos otros continentes y hay que ir, y de esta manera él nos dice, te puedes hospedar ahí, o sea, no te preocupes por esto, qué visitar, lugares más turísticos de esa zona en general, y qué llevar en la maleta. También te dice, lleva cámara, lleva, no sé, lleva repelente para mosquitos, lleva mucha agua, lleva chamarra. Él te explica aquí, en esta parte, de qué llevar. Tips de viajero, que él los denomina así, en estas partes. Recomendaciones que él, a su experiencia, te dice, no, pues, ¿sabes qué? Te recomiendo que vayas solo, o que vayas con familia, o es un lugar muy turístico, o no es muy turístico. Te lo recomiendo si no eres cardíaco, o si eres cardíaco. También te dice la moneda, el tipo de moneda que se usa allá, dólares, pesos argentinos y así, y qué necesitas para entrar a ese país o a ese lugar, reglamentación y el visado. Bueno, si vas a Estados Unidos, sabes que tienes que sacar una visa. En cambio, ir a otros lugares no necesitas nada, o simplemente pagar un permiso por tu estancia en lo que vas a estar ahí. Así que, y amigos, el que esté viendo este video y diga, no sé si comprarlo, deberían de comprarlo. Les ayudaría a conocer muchas partes del mundo sin salir de su casa. O sea, él ya hizo el trabajo, visitó, y ahora nosotros nos los plasma aquí, y gracias a eso nosotros podemos conocer el mundo desde tu casa. Así que si piensan que va a ser muy aburrido leerlo, para nada. Él usa un lenguaje muy coloquial, muy normal, nada de palabras rimbombantes ni nada, todo muy claro. Y alguna cosa que no llegues a entender, hasta él te la explica, porque ya sabe que tal vez sea difícil de comprender. Así que es un excelente libro por el que lo quiera comprar. Adelante, les aseguro que va a ser una muy buena inversión. Van a aprender bastante y van a conocer cultura de todo el país. Este libro yo digo que está recomendado para gente que es de mente abierta, porque ciertamente vienen muchas cosas, por ejemplo el templo de las ratas. Para algún mexicano o a un estadounidense que esté viendo le sonará una locura, pero en otros continentes es algo que es totalmente adorado y tiene totalmente sentido para ellos. Es su adoración. Entonces tiene que ser de mente muy abierta. También hay lugares embrujados en el bloque, y la verdad hay que aprender a discernir toda esa información y ser de mente abierta simplemente. Pero este libro se lo recomiendo. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, y creo que algo que nunca digo es que se suscriban, pero en este video lo voy a decir. Por favor, suscríbanse. Si les gustó este video, denle su like. Y los incito y los invito a leer cualquier tipo de libro. Les abrirá sus mentes. Así que búsquense el libro de Luisito y cómprenlo. Está súper bien. Nos estamos viendo en otro video. Espero que estén bien.